Somos guerreras de nuestra tierra, nada nos va a parar, azul y blanco. Pues nosotros en este ADG en Juego, en ese espacio que queremos tener durante toda esta temporada, ese espacio que ya, pues escuchando la sintonía ya saben de qué vamos a hablar. Obviamente vamos a hablar del Costa ADG Tenerife Egatesa. Y qué mejor en el día de hoy que tener con nosotros al míster, a José Herrera. Ya directamente lo vamos a ir a saludar. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Bien, muy bien, perfecto. Bien. Sí. La verdad que para mí es un placer tenerte aquí en la radio, ¿no? Sobre todo por todos esos años que llevamos conociéndonos. Nunca te he podido entrevistar, creo. A tu padre sí, creo que sí. A Pepe, al bueno de Pepe Herrera sí. Pero claro, coincidimos en 10.000 millones de eventos, puede ser. Sí. Y es la primera vez que te tengo por aquí y es un placer pues que entres en tu nueva casa. En tu nueva casa, porque Radio Sur ADG, ya lo saben, radio municipal, radio que pertenece a la Concejalía de Comunicación y también por aquí, pues obviamente al Ayuntamiento de ADG, unos estudios maravillosos. Ya después te voy a hacer un tour, aquí a Iván también le haré un tour para que vean cómo son los estudios, porque aquí donde estamos, este es el pequeño. Este es el pequeño, este no es el principal, este es el pequeño, pero bastante acogedor, también hay que decirlo. Como decíamos, tu nueva casa es esta, y tu otra nueva casa es el campo municipal de ADG, que después de tantos años, a mí, yo que llevo ya 10 temporadas ya, es esta, ¿no? Dentro de lo que es la Escuela Municipal de Fútbol de ADG, me resulta extraño ver el campo municipal de ADG con otros colores. Pero oye, no queda mal tampoco. Sí. No queda mal. ¿Cómo te ha recogido o cómo te ha recibido ese campo municipal de ADG? ¿Cómo te ha recibido las instalaciones? ¿Cómo te ha recibido el Ayuntamiento de ADG? A José Herrera y a las chicas del Costa ADG Tenerife Egatesa. Bueno, yo creo que bastante bien. Ahora que parece que tenemos un tiempo de radio agradable y normalmente las entrevistas a los entrenadores siempre suelen ser con mucha premura, ¿no? Y mucha velocidad y uno a veces no tiene tiempo para expresarse tranquilamente, pero sí que creo que a título personal, si es lo que me preguntas, pues para mí es una satisfacción bastante grande, ¿no? Yo siempre he sido bastante crítico con nosotros mismos, con los canarios en general, con los tinerfeños en particular, que a veces nos cuesta creer, nos cuesta confiar, ¿no? Pero a la vista está que el Ayuntamiento de ADG creo que ha hecho la apuesta deportiva más inteligente de la última década seguramente en Canarias. Creo que ha sido capaz, con Adolfo, concejal, yo creo que es una persona del deporte, es una persona muy inteligente, con unos valores personales increíbles. Y desde esos primeros contactos que tuvimos, yo ya que no sé si la gente lo sabrá o no, pero bueno, a mí también me gusta hacer deporte, me gusta correr también en este caso, y vengo mucho al municipio de ADG a correr, ¿no? A hacer carreras populares y demás, y también de ahí pues nos conocemos de estos eventos. Entonces poder desarrollar aquí en ADG, en mi casa, mi profesión con el equipo profesional de fútbol femenino de las Islas Canarias, yo creo que uno no puede estar más contento, no puede estar más feliz, ¿no? Claro. Y el trato, sobre todo el trato, se lo decía al propio concejal, se lo digo a los empleados diariamente, el respeto que hay hacia las futbolistas, el respeto que hay hacia el cuerpo técnico. Hay muchísima gente trabajando para que el Costa ADG Tenerife empiece a competir la semana que viene contra el Real Madrid. Y lo que decías de los colores, yo creo que el azul y blanco es el color que nos identifica a todos y nuestra casa está preciosa, así que espero que las gradas estén a reventar el domingo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el llamamiento hecho por parte de la corporación municipal ha sido muy grande, Hay muchísima gente que me está preguntando y me escriben mensajes y ¿cuándo es el partido? ¿A qué horas? ¿Cuál es el precio? Bueno, pues el precio se los digo yo ya, son 10 euros la entrada, a los niños menores de 12 es gratis, ¿vale? O sea que ya simplemente para que ustedes lo sepan. A mí me da mucha rabia que no voy a poder estar, porque ya sabes cómo son mis fines de semana. Y no puedo estar. Me voy para La Gomera, que hay un evento en La Gomera y me quedé con esa espinita clavada, pero claro, hay un evento
después, a ver, que también en secundario se unen las lustrales, pero bueno, que primero es el evento y después son las lustrales. Y se me va a alargar la noche y va a ser imposible estar aquí en buenas condiciones. Pero sí sé que voy a estar en muchísimos más partidos. ¿Por qué tiene algo significativo este municipio? Simplemente la ubicación. Ya simplemente con la ubicación ya te llama a venir. Ya te llama a venir porque vienes de cualquier parte de la isla. Vienes a un partido al campo municipal de fútbol de Adeje. Tienes después, justo por detrás del campo, tienes el Galeón Outlet, que tienes ahí unos para tomar cualquier cosita. Justo en la esquinita tienes los pollos de Adeje. Las cosas como son. Buen aparcamiento. Y después tienes la caleta. Que si quieres pasear, tienes todo Costa de Eje para después salir de ahí. En 10 minutitos estás abajo. Te vas a pasear, desconectas, vienes en familia y haces un tour por el sur en familia, ¿no? Que eso, yo creo que eso también un poquito es lo que se echa en falta, ¿no? El que venga gente también, pero como siempre comenta el concejal de deportes, el bueno de don Adolfo Alonso, aquí en Canarias, ¿no? Y sobre todo en el sur, estamos metidos dentro de lo que es el turismo, pero claro, el turismo deportivo es el que hay que potenciar. Y ahí están donde tenemos que tener a los mejores y a las mejores aquí. Y las mejores ya las tenemos. Ahora solo falta que el público acompañe, que yo creo que va a acompañar. Sí, totalmente. Y también a lo que estabas comentando un poco, ¿no? De esas instalaciones deportivas, es que claro, mires por donde mires, Adeje es puro deporte. Sí, nosotros es verdad que bueno, a nivel personal he tenido a lo mejor la fortuna o la suerte en otras experiencias profesionales de poder tener un entorno de instalaciones de clubes profesionales, ¿no? Y es verdad que hasta ahora, hasta este cambio, pues sí que en muchas ocasiones estábamos limitadas de alguna manera en poder seguir profesionalizando las necesidades de las futbolistas, ¿no? En cuanto a los recursos en el fútbol femenino profesional en este país, es fundamental contar con un gimnasio con toda la maquinaria necesaria. Es hiper necesario contar con salas de fisioterapia ideales, con vestuarios, etcétera. Ya no es solo el campo, una sala de videoanálisis. Yo por lo menos con mis equipos, las futbolistas pasan todos los días por ahí para analizarnos, para vernos. Y eso yo creo que son cosas mínimas necesarias, ¿no? Eso por un lado, afortunadamente estoy hiper encantado, de verdad, las futbolistas también. Hemos notado un cambio mayúsculo y yo creo que es lo que mínimamente el equipo necesita, ¿no? Yo creo que estaba bien de mendigar, al final son necesidades. Y luego por otro lado, lo que comentas de la gente y demás, estamos en un momento, creo que, de reivindicación, de cambio social. Se ha movido muchísimo el árbol en este mes y medio, en estos 2 meses, y yo creo que es algo que está muy latente cuando hablamos de feminismo, ¿no? Y el otro día ya lo comentaba, seguir visibilizando, esto es feminismo, pero es que comprar la camiseta del Costa de Eje también es feminismo, comprar un abono también es feminismo, asistir el domingo al partido también es feminismo, y yo creo que hay muchas vías, ¿no? Para seguir apostando y para seguir ayudando, y cuando la gente dice, ¿qué puedo yo hacer para favorecer la igualdad? Pues puedes hacer eso. Y eso yo creo que hay que seguir dando mensajes claros. En este caso yo sé que soy el entrenador del Costa de Eje y, como digo yo, me sacan de la pizarra y del campo y debo callar, ¿no? Pero creo que, bueno, como hombre y como ciudadano, como tinerfeño en este caso y como canario, tenemos que seguir reivindicando que eso es el feminismo de verdad y que no te tienes que ir al Congreso para aplicarlo, que lo puedes aplicar en tu pueblo, en tu barrio, con tus futbolistas. Y luego estaba escuchando por ahí, Dani, yo creo, comentaba antes, desde la inteligencia de la decisión deportiva y sobre todo de esto, la gente de comunicación, marketing y turismo conoce mucho más que yo. El retorno en imagen, el otro día había en un partido Atlético Madrid-Real Madrid de primera división masculina y había un anuncio por abajo que ponía el domingo a las 12 en DAZN, Costa de Eje, Tenerife, Real Madrid. El retorno económico para la marca Costa de Eje de lo que aporta el equipo femenino de Canarias aquí es incalculable. Es decir, el valor de tener actualmente a Yacina Blum jugando internacional con Bélgica, a Ange Coco jugando internacional con Costa de Marfil, Esther Okoronkwo y y Gift Monday con Nigeria, Paola Hernández en la selección española sub-23. O sea, el retorno económico de visibilidad de la marca Costa de Eje es incalculable. No sé cómo se calcula eso. Entonces, por eso digo
que creo que el Ayuntamiento de Adeje, y en este caso la Concejalía de Deportes, ha hecho la decisión deportiva más inteligente de la última década. Sí, totalmente. Y ahora vamos a que conste, que yo a mí me gusta hablar del fútbol, pero ya que estamos aquí hablando un poco de todo, yo pero me está lanzo, bien, ya que estás por aquí y te teníamos la oportunidad, es decir, si alguien quiere, pues... que José Herrera, Dani Ramos vayan a meter un poquito de cizaña en todo lo acontecido en este último mes y medio con el señor que ya no está y lo que ha sucedido con el Costa de Tenerife, cambien de dial. No es no es aquí. Y si ustedes quieren algunas declaraciones, que se quedó a gusto el Presi, vayan y miren la rueda de prensa de la bienvenida, ¿vale? El Presi ahí se quedó a gusto, que yo me quité el sombrero con el Presi y dije, chapó. Ya está, no voy a decir nada más sobre el tema porque ya lo he comentado muchísimas más veces y ya José lo acaba de decir, es una forma de hacer feminismo también y es estar apoyando al Costa de Eje Tenerife Egatesa. Todavía me cuesta, porque han sido muchos años pues con el otro nombre y todavía me cuesta, pero lo estamos cogiendo al toque y bastante. Y también hay muchas voces que, claro, en todo esto que nos movemos del fútbol las conocemos, ¿no? Y sabemos que mucha gente dice, vale, sí, el Ayuntamiento de Adeje está haciendo un gran esfuerzo para traer al Costa de Tenerife. Y dicen, esperemos, que ahí es donde entra José Herrera, esperemos que las chicas, pues, aporten o se vea la aportación también de ellas dentro del terreno de juego. ¿Cómo se prepara José Herrera para este primer partido? Porque madre mía, el primer partido en el Costa de Eje ya podría haber sido con el Gorgoroso, que siempre lo nombro, no sé si existe equipo de ese, pero ya podría haber sido con un equipo más tranquilo, ¿no? Que a ver, que si repites lo del año pasado, nos quitamos el sombrero aquí. Nosotras en este caso, bueno, yo creo que este equipo ha demostrado que compite siempre en todos los campos, ya sea como de local, como visitante, en todas las circunstancias, y creo que afortunadamente algo que está bien asentado en esta plantilla, en este cuerpo técnico, es el establecimiento de objetivos, Entonces, nosotros estamos bastante ajenos o ajenas a todo ese tipo de tópicos que hay dentro del mundo del fútbol, que hay en el periodismo, que hay en tal, y es la típica, ¿no? Mister, ¿en qué estás centrado? Pues ¿en qué voy a estar centrado? Si yo tengo un partido el domingo, no puedo estar pensando en el del martes porque no sé ni siquiera qué resultado se va a dar, con qué futbolistas voy a contar el martes, anímicamente cómo va a estar el equipo el martes. Yo creo que esta pedagogía es importante. Lo que sí tengo claro es la implicación de las futbolistas en el día a día. Solo hace falta que bueno, por ahora, hasta que no cambie los entrenamientos, el campo de Adeje está a puerta abierta. Hay gente que está yendo a ver los entrenamientos del equipo, incluso compañeros, entrenadores y demás. Y solo hay que ir por ahí y ver la implicación de las futbolistas diariamente, trabajando tanto en el gimnasio Nexport también, como en el propio campo. La implicación es total y absoluta. El equipo está preparado para competir, estamos con garantías, con el plan de partido, incluso a día que es hoy, pero bastante claro, bastante trabajado. Yo creo que el público que normal sigue al equipo ya las conoce, y el público que venga por primera vez a ver el partido el domingo, yo creo que va a terminar encantado, y seguramente que según termine van a comprar abonos y camisetas, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? La gente que ve el equipo se engancha y, bueno, lo que decías del rival, cualquier rival en Liga F, esto es primera división, es el máximo nivel, y cualquier equipo te puede complicar un partido. El otro día contra el Sporting Huelva ya nos costó muchísimo en casa, el resultado fue favorable, pero el partido fue muy duro, igual que va a ser el domingo, claro. Qué bueno, que está súper bien empezar así, ¿no? Empezar con victoria, el primer partido, bueno, que en teoría era el segundo, ¿no? En teoría es en la segunda jornada. Bueno, la tercera, sí. La tercera, ¿no? Porque creo que estaba con ese parón. Sí, ¿no? Ahora la recuperamos la semana que viene. Pero bien, empezar con victoria siempre es positivo. Sí, el año pasado ya lo logramos. Es verdad que también por la huelga arbitral no se jugó como primera jornada, pero sí ganamos el primer partido en casa, que fue algo muy importante, que era algo que nos había costado mucho los últimos años. Y este año lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Yo creo que son pequeños objetivos. El tema del calendario, hay 30.000 lecturas, hay quien prefiere una cosa, hay quien prefiere la otra, y yo lo que prefiero es jugar, competir, que las futbolistas estén bien disponibles, y honestamente esto del orden y jugar a hacer cábalas, yo creo que, honestamente, de verdad, en el fútbol profesional pasan tantas cosas a diario en un partido, que el poder elegir, apostar, no, estos 3 puntos sí los tengo, estos no, fuera de casa gano 1, yo creo que eso hay que desmitificarlo por completo, porque no está ocurriendo. Claro. O sea, se demuestra a diario que cualquiera le puede ganar a cualquiera,
y hay un montón de resultados que así lo demuestran, ¿no? El Atlético de Madrid el otro día contra el Real Madrid masculino, le mete 3. Pierde 3 también contra el Valencia, le mete 7 al Rayo. El Atlético de Madrid es de esos ejemplos en los cuales tú lo estás diciendo, ¿no? Estás comentándolo. Antes de centrarnos un poco en tu equipo de trabajo, que a mí me encanta, que siempre defiendes a muerte tu equipo de trabajo, y eso es muy importante porque al fin y al cabo tú eres la cabeza visible, pero los defiendes a muerte porque te conozco ya de muchos años y te sigo en redes sociales y te lo veo, ¿no? Simplemente, si lo quieres comentar, lo comentas, pero el objetivo para esta temporada del Costa Deje Tenerife. Nosotros yo siempre logro poner un poco en contexto, ¿no? Y voy a ir a responder directamente al extremo, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a pedir la Champions al Costa Deje? Estamos locos, de verdad. O sea, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante Unión Deportiva, Valencia Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié, etcétera. Puedo continuar, me olvido de nombres, ¿no? Madrid CF. Exacto. Entonces, pues lógicamente, firmar la permanencia matemática que nos asegure tranquilidad institucional otro año más. Porque somos el Costa Deje Tenerife y ahora es verdad que estamos haciendo una apuesta fuerte y creo que este año el club ha dado un salto muy importante. Pero fíjense de la temporada anterior o de las temporadas anteriores con otros entrenadores, dónde ha quedado el equipo y los clubes que quedan por debajo del Granadilla en la clasificación en ese ámbito y ahora Costa Deje. Y yo creo que hay que darle el valor que tiene, no cometamos el error de ser el Marichal 2, ¿no? De que está jugando Champions League de la noche a la mañana. No, los pies en el suelo, con mucha ambición como siempre. Yo intento ir a ganar todos los partidos utilizando las armas que puedo y compito al máximo. O sea, mi equipo es un equipo de competidoras natas. Pero tenemos que tener los pies en el suelo porque generamos o construimos un entorno de presión innecesaria para las jugadoras, para el técnico, para el club, para el entorno, y empezamos a pedir cosas que no están a la altura. Entonces yo creo que hay que consolidar la categoría, hay que hacer un proyecto estable en primera división y que siga durando, y claro que mejorar, por ejemplo, el rendimiento que tuvimos el año pasado en Copa la Reina es uno de los objetivos. Tratar de firmar la permanencia matemática antes que el año anterior es otro de los objetivos. Pero esos son nuestros objetivos. ¿Cómo podemos estar hablando casi entrado octubre? El Granadilla tiene que quedar entre los Champions League. En Liga F se clasifican 2 equipos. 2. Y es verdad que en el último tramo de Francis Díaz estuvimos a punto de tocarlo y la tuvimos ahí, ¿no? Estuvo a punto de conseguirse. Pero eso es una ilusión máxima, es un reto, es la guinda del pastel, ¿no? Pero yo creo que hay que competir cada partido. Tenemos que intentar que nos respeten las lesiones, que el año pasado sufrimos mucho. Y esos son los objetivos, desde la tranquilidad deportiva, institucional, social. Ahora tenemos casa, por fin. Buena casa. Sí, muy buena casa. Tenemos casa, pero ahora hay que comprar el sofá, hay que hacer la cocina y hay que tal, ¿no? Lo que no podemos hacer es, recién comprada la casa, decir, bueno, mañana por la tarde hago una fiesta de 200 personas. No, si no tengo cocina. Pues estos son los pasos deportivos institucionales que tenemos que seguir construyendo. Lo que comentas del cuerpo técnico, trabajo con antes que nada decirte que me encanta tu respuesta porque es la que esperaba. O sea, Sí, ya conociéndote tanto, ya es que es la que esperaba. Yo no esperaba que José Herrera me viniera aquí vendiendo la moto diciéndome, no, esto, el límite es la Champions. No. Esperaba esta respuesta. Esta respuesta. Y a esas voces críticas, que las hay, José, que las hay. No es falsa humildad de José Herrera. Háganme caso porque conozco a José, conozco a su familia, sé desde cuándo está entrenando, que nos hemos enfrentado en partidos en el cual nos hemos echado la risa. En el último partido, recuerdo, de los veteranos de la Unión Isora contra el Rommel Fernández, pues José pasó a mi banda y yo le dije, no te voy a dejar sentar ni una. Se entró una y fue gol, creo. Me fastidió el porcentaje. Pero ¿qué es eso? Que te conozco tanto que sé que no vas de falsa humildad y eso me gusta, ¿no? El tener los pies sobre la tierra. Y a lo que hablábamos de tu cuerpo técnico. Cuerpo técnico en general. Yo el otro día hacía mención especial a 3 personas. Nos llegaba la nota de prensa y decía mención especial a 3 personas, pero por el cariño que les tengo. Javi, que me lo vi a las 7 de la mañana con el coche, yo llegando a la radio y me lo vi saliendo del parking, 7 de la mañana, 7 y media más o menos. Javi, un crack. El que haya estado en el campo del Médano y no haya visto nunca a Javi,
es que no ha estado en el campo el Médano. Eso es mentira. Si en su época, no, yo creo que Javi dormía allí, tenía el silloncito allí en el cuarto de material, siempre. Obviamente, la ex tesorera, muy grande, Nelly, un amor de persona, un amor de mujer, y comprometida al 100% con el Costa de Tenerife, pero al 100%, me atrevería a decir que hasta el 200%. Sí. Una tía que ha estado siempre, desde el ascenso, casi nada. Y ha llovido, ¿eh? Y después Adri. ¿Qué voy a decir yo de Adri? Es que si digo algo malo de Adri, me llega Juan el Rubio, que está por ahí escuchándonos y está aquí al lado, baja de la oficina y me dice algo. No puedo decir nada de Adri malo, para nada. Y obviamente tú menos, ¿no? Te has criado con él prácticamente. Por eso, pero me gusta que dentro de lo que es el cuerpo técnico, tienes lo que tú quieres y tienes también el nutrirte de ellos. Y eso es muy bonito por parte tuya, José. Yo creo que nosotros sabemos perfectamente de dónde venimos, sabemos perfectamente la educación que hemos recibido y siempre se lo decimos, ¿no? Con este salto, con esta profesionalización del fútbol, nosotros al final somos los que estamos en los medios, los que estamos en las ruedas de prensa, los que estamos en la televisión, los que estamos en la radio, pero hay mucha gente invisible en el día a día que para mí son fundamentales, ¿no? Para mí y para las futbolistas, que al final están con ellas, nunca les falta de nada, y eso es por la tipología de personas que tenemos dentro, claro, ¿no? Luego, es verdad que uno, cuando esto crece y esto avanza y te armas de valor y empiezas a competir, dices, es que le hemos competido al Real Madrid, y le hemos ganado al Real Madrid, y le has competido al Atlético de Madrid, y uno que viene también de vivir experiencia fuera en Península, en grandes clubes con mucha masa social, al final dice, vamos a seguir confiando en el trabajo. Pero siempre desde saber de dónde somos, de dónde venimos. Yo siempre digo de broma, pues claro que me voy a poner de guapo los domingos y me voy a lamer el pelo para un lado. Si soy el entrenador del Costa de Tenerife tendré que estar presentable, ¿no? Pero al final nosotros sabemos de dónde venimos. En el caso de Adrián Fumero, es una persona con muchísima formación, muy preparada, invierte muchas horas en el equipo. He tenido la gran suerte de poder, creo, ayudarle a que sea 100% profesional del fútbol, que es una lucha muy importante que tenía él. Lo hemos conseguido, estamos trabajando juntos y no me quiero olvidar de nadie. Pero es que yo siempre me preocupo de que las personas que vengan al cuerpo técnico sumen valor, aporten conocimiento, mejoren en el día a día. Y por una parte, esa parte del staff que no se ve, que es fundamental, y por otro lado, la parte más técnica, más deportiva. ¿Que me equivoco? Claro que me equivoco. Como todo. Que no se equivoca a diario. Pero yo lo que no voy a hacer, y es una idea bastante clara, yo me puedo equivocar, me puedo preocupar, pero ni me voy a colgar del palo mayor por equivocarme en una acción a balón parado, ni me voy a colgar del palo mayor por perder un partido, porque yo tengo una profesión maravillosa, tengo una familia que me quiere, soy un hombre bastante afortunado, soy muy feliz, me levanto todas las mañanas, me pongo la música y me tomo un café en mi casa a las 6:20 de la mañana y disfruto con mis futbolistas, con mi profesión, me enamora lo que hago. Entonces, críticas las hay, por supuesto. Bueno. Pero los entrenadores hoy en día, los entrenadores de fútbol profesional, estamos a otro nivel social. Me refiero a otro nivel de conocimiento social. Y tú puedes pillar una crítica para ser mejor, para ser muy competitivo. A la vista está. El año pasado empezamos muy bien. Siempre la gente pregunta, mal arranque el año pasado. No. Miren los números. La desaveniencia vino en la época más o menos de Navidad, que empatamos y perdimos un partido. ¿Tiene duda José Herrera de su continuidad? ¿Cómo va a dudar el entrenador de su continuidad? ¿Estamos locos de la cabeza o qué? Yo voy a trabajar todos los días queriendo ser el mejor y sacar lo mejor de mis futbolistas. Y ellas también. Si se equivocan, yo no puedo crucificar a mis futbolistas. Porque confío en ella, confío en la persona. Entonces, vendrán malas. Y pasaremos momentos complicados en el campo de ADG. Y tendremos partidos que tendremos que remontar. Perderemos un partido. La afición se irá descontenta. Le sirvarán al entrenar, yo qué sé. Pero ¿y las veces que ganamos? Y lo bonito que juega el equipo al fútbol. Y lo claro que tiene la idea de juego. ¿Por qué no cultivamos en lo positivo? Estamos hablando de la sociedad. Se nos llena la boca de feminismo, ¿no? De igualdad, de no sé qué. Respetar el trabajo de las personas. Muy yo importante. No puedo entrar aquí y ponerme a dudar de cómo tú construyes tu programa de radio, ¿no? Porque no tengo ningún tipo de conocimiento Súper bien. de gestión. ¿Lo has visto? No, me refiero. A eso voy en la sociedad. Oye, no todo vale. O sea, no es meterme en una red social, ¿vale?
insultar a un familiar, insultar a una futbolista, hacer un comentario. No todo vale. Entonces estamos en un municipio, creo yo, a mí siempre tengo mucha estima, mucho cariño a Deje por la visión que tiene de su pueblo, de cómo funciona el pueblo y del respeto que hay aquí. Hay un crisol de culturas espectacular en Adeje y se convive muy bien. Y creo que tenemos que seguir mejorando y aprendiendo como sociedad. Apoyemos el fútbol femenino, el masculino. Yo estoy hiper orgulloso de que el Tenerife haya ganado ayer al Español. Claro. A no ser que me contrate el Español. Y entonces iré a ganarle al Tenerife, ¿no? Pero pongamos los pies en el suelo, recuperemos los valores de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿no? Porque creo que esta sociedad moderna se nos está yendo un poco y todo vale, ¿no? Vale, no, pues hagamos ahora que estamos aquí hablando tranquilos de fútbol y de la vida, que hagamos un llamamiento a la cordura, perdón, y respetemos el trabajo de las personas, ¿no? Porque al final con trabajo todo sí, claro, que al final en las redes sociales todos somos muy valientes, ¿eh? Pero después hay que hacer el trabajo que hace José Herrera. Yo no me pondría en las botas de José Herrera. Es divertido. Sí, pero yo no. Igual que también te digo, José Herrera, con toda la educación deportiva y con todo lo que sabe de deporte, seguramente a José Herrera le digo, José, mira, yo llevo un prebenjamín, son de primer año, tienen 5 y 6 años, ¿te atreverías? José diría, uff. ¿Sabes? Porque tengo gente que los conozco y tengo gente conocida que con el nivel nacional, entrenadores muy buenos que dicen, no sé yo si podría con niños de 5 y 6 años. Y yo, en cambio, no podría entrenar si no es 5 o 6 años o hasta categoría Levín, pero porque me llena. Y es como a ti, ¿no? Como que te gusta lo que estás haciendo. Sí. Y a mí me encanta. Que es mi frase de siempre. José, a mí me encanta, lo que haces, ¿no? Es así. Y fíjense ustedes lo bonito de esto de la radio, que llevamos ya aquí cronometrado, ¿eh? Que tengo ahí van al loro. 27 minutos en el cual no hemos tenido que meter cizaña de nada, no hemos tenido que hablar de tiempos pasados, y si no hemos hablado del futuro. Y eso es lo que más agradecido estoy. José Herrera, yo lo último que te pido es que hagas un llamamiento a la afición del sur de la isla, de todo Tenerife, ¿vale? Para este domingo a partir de las 11 de la mañana en el Municipal de Adeje. Qué bonito suena. Yo creo que yo primero hago un agradecimiento, si me lo permites, y luego el llamamiento. Estamos muy ilusionadas. No solo la parte, como digo, política de trabajadores del ayuntamiento nos han hecho un recibimiento espectacular, sino en el día a día, la gente en la calle, nos preguntan ahí fuera de la cafetería, la gente, hemos reflotado de nuevo a nivel institucional. Lo que no podía ser era que un equipo que termina sexto en Liga F tenga dudas con su casa, y creo que estamos encontrando un sitio, un hogar, y nos estamos asentando aquí. Las futbolistas y nosotros estamos muy agradecidos, estamos con las ilusiones renovadas, vemos el futuro más claro todavía, ahora entendemos que institucionalmente esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, de verdad, y vamos a responder en el campo. O sea, y por ahí ligo con el llamamiento. El fútbol femenino en España es un espectáculo a ver, es un auténtico espectáculo. En los estadios hay cada día más gente, el ambiente de los partidos es maravilloso, va a haber animación, hay música, hay no sé qué, no lo sé. O sea, el día creo que va a ser un día espectacular. Yo, independientemente como entrenador, que cuando empiece a dar mi charla estaré 100% centrado en la táctica, en el partido, en el rendimiento de mi equipo. Pero es que me emociono porque ese es mi casa. O sea, yo he nacido aquí, he vivido aquí, como dices tú, he entrenado prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, todas las categorías hasta fútbol profesional. Y ahora me veo aquí con mis futbolistas en Liga F, en Primera División, y ver el campo de Adeje lleno. Yo venía de pequeño a ver el torneo de Adeje. Exacto. Y me reflejaba cuando empecé con 15 años a entrenar. Yo veía a los grandes entrenadores que venían a Adeje, y era el reflejo cercano que yo tenía. Yo decía, yo mañana voy a estar ahí. Y a día de hoy ese banquillo es mío, ¿no? Entonces yo creo que es un lujazo, va a haber un verdadero ambientazo, y aunque hagamos llamamiento, yo creo que el domingo a las 11 el campo municipal de Adeje va a estar a reventar. Seguro que sí. Y yo que me uno también un poquito a las palabras también del Presi, de Batista, en la presentación el otro día, que siempre decía que pues por segunda vez pasa el tren, ¿no? Y hay veces que las segundas oportunidades son mucho mejores que las primeras. Y yo que soy muy cinéfilo, siempre pongo de ejemplo El Padrino. El Padrino 2 es la mejor película de la historia. No quiero decir nada más, pero es así. José Herrera, muchísimas gracias, tío. De verdad. Un placer, Un placer. Sí. Yo, para mi punto de vista, nos quedamos cortos.
Necesito un poquito más de José Herrera. Más adelante ya contactaré con Patrick, con Iván o cualquiera. Así que nosotros simplemente nos despedimos en este ADG en Juego. En el día de hoy, sí, ¿por qué? Pues porque me lo puedo permitir. Y ya me une una amistad muy, muy buena con José. Me lo puedo permitir y tener como protagonista pues completo en este ADG en Juego del míster del Costa ADG Tenerife Gatesa. Qué bonito suena. Nos despedimos, vivan y disfruten por el deporte que es salud. Es nuestro lema, si no hay miedo no hay rival.